Este video te sumergirá en la perturbadora realidad de jóvenes cuyas inocentes apariencias ocultaban una oscuridad inimaginable. Desde asesinos que comenzaron a una edad temprana hasta crímenes que estremecen al más valiente, este relato explorará cómo el mal puede arraigarse incluso en los más jóvenes. Acompáñanos en este recorrido por las mentes y vidas de los asesinos más jóvenes de la historia, desde sus primeros impulsos hasta sus impactantes juicios. Número 1. Infancia oscura. La historia de Amajid Sada es tan perturbadora como única, marcando un hito siniestro en la criminología mundial. Nacido en 1998 en el empobrecido y remoto pueblo de Mushahar, en el estado de Bihar, India, Sada creció en un entorno donde la pobreza extrema moldeaba cada aspecto de la vida diaria. En este rincón olvidado del mundo, la falta de recursos, la educación limitada y las condiciones de vida precarias crearon un caldo de cultivo para lo que se convertiría en una de las historias más inquietantes de la historia moderna. Desde una edad temprana, Amajid mostraba signos de ser diferente a los demás niños. Mientras otros pequeños del pueblo jugaban y reían, él prefería la soledad, un rasgo que no pasó desapercibido para su familia y vecinos. Se le veía con frecuencia vagando solo, trepando árboles o simplemente observando el mundo que lo rodeaba con una curiosidad que, aunque parecía inocente, escondía algo mucho más oscuro. Sus ojos, según algunos, reflejaban una profundidad inquietante, como si ya hubiera visto y entendido más de lo que un niño de su edad debería. A los 8 años, Amajid Sada se convirtió en el asesino en serie más joven del mundo, una etiqueta que nadie hubiera imaginado posible para un niño tan pequeño. Su primer crimen, sin embargo, fue tan impactante que dejó a todos en estado de shock. Su víctima, trágicamente, fue su prima de tan solo 9 meses. En un acto de violencia que desafía la comprensión, Amajid la estranguló y golpeó hasta quitarle la vida. Luego, con una frialdad que es difícil de procesar, cargó el pequeño cuerpo y lo llevó a un bosque cercano, donde lo enterró. Este no fue un acto impulsivo. Fue premeditado, planificado con una precisión que desafía las expectativas para un niño de su edad. Lo más desconcertante de este crimen fue la reacción de su familia. A pesar de que Amajid confesó lo que había hecho, sus padres optaron por protegerlo, negándose a entregar a su hijo a las autoridades. En lugar de enfrentarse a las consecuencias, Amajid continuó viviendo su vida como si nada hubiera ocurrido. Este acto de encubrimiento por parte de su familia no solo permitió que Amajid evitara la justicia, sino que también allanó el camino para que continuara con su comportamiento destructivo. El segundo asesinato de Amajid fue aún más perturbador. Esta vez, su víctima fue su propia hermana, un bebé de tan solo 8 meses. En medio de la noche, mientras sus padres dormían, Amajid llevó a cabo su macabro acto. Levantó a su hermana de la cuna y, en un acto de violencia incomprensible, la estranguló hasta la muerte. Cuando su madre descubrió el cuerpo sin vida de su hija, el horror y la incredulidad se apoderaron de ella. Sin embargo, una vez más, el crimen fue encubierto como un asunto familiar, y Amajid no enfrentó ninguna consecuencia legal. Esta segunda muerte, al igual que la primera, no fue suficiente para que los adultos a su alrededor tomaran medidas. En lugar de eso, la familia optó por el silencio, permitiendo que Amajid continuara su camino de destrucción. La cadena de asesinatos culminó en 2007, cuando Amajid, a la edad de 9 años, cometió su crimen más conocido y finalmente fue capturado. Esta vez, la víctima fue una niña de 6 meses llamada Khushbu, quien desapareció misteriosamente de su escuela primaria local. La madre de la niña, al llegar para recogerla, se dio cuenta de que su hija no estaba, y la búsqueda que siguió llevó a un descubrimiento que sacudiría a toda la comunidad. La fría confesión de Amajid a la policía fue un golpe devastador. Había matado a Khushbu con una piedra y luego la había enterrado cerca de la escuela. Su falta de remordimiento fue tan impactante como el crimen en sí. Durante su interrogatorio, Amajid Sada demostró una desconexión emocional que dejó perplejos a los oficiales. Mostrando una inquietante calma, llegó a pedir galletas antes de responder a las preguntas de la policía, como si la magnitud de sus actos no tuviera ningún peso en su conciencia.
Cuando finalmente llevó a los oficiales al lugar donde había enterrado a su última víctima, lo hizo con una sonrisa en el rostro, una expresión que hablaba de una mente profundamente perturbada. El comportamiento de Amajid durante su juicio fue igualmente desconcertante. No mostró ningún arrepentimiento, ninguna señal de compasión o comprensión del dolor que había causado. Su rostro, inexpresivo, parecía casi disfrutar del proceso, una actitud que solo aumentó el horror que su historia ya había generado. Para las autoridades y el público, Amajid no era solo un niño, era un enigma, una manifestación del mal en su forma más pura e incomprensible. A la edad de 18 años, Amajid Sada fue liberado de su confinamiento con una nueva identidad, una medida tomada para protegerlo de la retribución pública. Su paradero actual es desconocido, un hecho que añade una capa de misterio y temor a su ya siniestra historia. La liberación de Amajid, aunque legalmente justificada por su edad y el sistema judicial indio, dejó a muchos con una sensación de inquietud. ¿Qué podría hacer un joven que había demostrado tal capacidad de violencia en su infancia? ¿Había cambiado realmente o simplemente estaba esperando su próxima oportunidad? La historia de Amajid Sada es un recordatorio inquietante de que el mal no discrimina por edad y puede surgir en las circunstancias más inesperadas. Su caso destaca la necesidad urgente de comprender y abordar los problemas de salud mental en los jóvenes, especialmente en entornos donde la pobreza y la desesperanza son la norma. Es un recordatorio sombrío de que, en algunos casos, la intervención temprana podría haber prevenido una tragedia, pero también una advertencia de que, en el fondo de la sociedad, pueden existir horrores inimaginables esperando a ser descubiertos. Número 2. El niño que decapitaba gatos. La historia de Edmund Kemper es otra perturbadora muestra de cómo la infancia puede albergar los más oscuros impulsos. Nacido el 18 de diciembre de 1948, Kemper mostró señales de comportamiento antisocial desde una edad temprana. A los 10 años, ya había comenzado a exhibir una crueldad extrema hacia los animales, una señal clásica de psicopatía. En uno de sus primeros actos de violencia, enterró vivo a un gato doméstico, lo desenterró, decapitó y montó su cabeza en una estaca como un trofeo macabro. Kemper continuó su camino de destrucción cuando, a los 13 años, utilizó un machete para matar a otro gato de la familia. Este acto no solo fue brutal, sino que también mostró la escalada de su violencia, ya que cortó la parte superior del cráneo del animal mientras lo sujetaba para asegurarse de bañarse en su sangre. Guardó los restos del gato en su armario, un acto que finalmente fue descubierto por su madre, quien quedó horrorizada por lo que su hijo había hecho. La infancia de Kemper estuvo marcada por un hogar disfuncional. Sus padres se divorciaron cuando él tenía 9 años, y su madre, una mujer alcohólica y abusiva, lo crió en un ambiente de constante conflicto. Kemper odiaba a su madre profundamente, un sentimiento que se intensificó con el tiempo y que eventualmente lo llevó a cometer uno de los crímenes más infames de la historia. A los 15 años, Kemper cometió su primer asesinato. En un arranque de ira, disparó y mató a su abuela con un rifle que su abuelo le había regalado. Luego, cuando su abuelo regresó a casa, también lo mató, incapaz de lidiar con las consecuencias de sus acciones. Después de cometer estos crímenes, Kemper llamó a su madre, quien le aconsejó que se entregara a la policía. Fue arrestado y enviado al Hospital Estatal de Atascadero, un centro de máxima seguridad para criminales con enfermedades mentales. A pesar de su encarcelamiento, la violencia de Kemper no se detuvo. Después de ser liberado en contra de las recomendaciones de los psiquiatras, comenzó una ola de asesinatos que lo convirtió en uno de los asesinos en serie más notorios de Estados Unidos. Entre 1972 y 1973, mató a 8 personas, incluidos varios estudiantes universitarios y su propia madre, a quien decapitó y utilizó su cabeza como objetivo de dardos. La historia de Edmund Kemper es un recordatorio escalofriante de cómo los impulsos violentos pueden gestarse desde la infancia y llevar a una vida de crímenes atroces. Su caso ha sido objeto de numerosos estudios psicológicos y sigue siendo un ejemplo de los peligros que puede representar un individuo con una profunda desconexión emocional y un odio arraigado hacia aquellos que lo rodean. Número 3.
Hermanos del terror. El 22 de julio de 2015, en la tranquila localidad de Broken Arrow, Oklahoma, Michael y Robert Beber llevaron a cabo uno de los crímenes más brutales que se hayan registrado en la historia reciente de Estados Unidos. A la edad de 18 y 16 años, respectivamente, estos hermanos comenzaron una ola de asesinatos que dejó a 5 miembros de su familia muertos y a otros 2 gravemente heridos. La masacre comenzó cuando Robert, el mayor de los hermanos, atrajo a su hermana de 13 años, Crystal, bajo el pretexto de mostrarle algo en la computadora. Una vez que ella entró en la habitación, Robert la agarró y le cortó la garganta con uno de los cuchillos de su colección. Su grito de dolor atrajo la atención de su madre, April Beber, quien entró en la habitación solo para ser apuñalada brutalmente más de 40 veces por sus propios hijos. Después de matar a su madre, los hermanos Beber se dirigieron hacia su padre, David Beber, quien fue apuñalado más de 50 veces. La violencia que estos jóvenes infligieron a su propia familia fue indescriptible. Sus hermanos menores, Daniel de 12 años y Christopher de 7 años, también fueron víctimas de esta masacre, recibiendo múltiples puñaladas antes de sucumbir a sus heridas. Su hermana más joven, Victoria, de 5 años, recibió 18 puñaladas, la mayoría en el cuello. A lo largo de su ataque, Daniel, uno de los hermanos menores, logró realizar una llamada al 911, un acto de valentía que finalmente llevó a la detención de los asesinos. Sin embargo, antes de que pudiera llegar la ayuda, Daniel fue engañado por Michael, quien fingió ser una víctima más, y fue atacado nuevamente. Afortunadamente, 2 miembros de la familia sobrevivieron al ataque. Crystal, quien fue la primera en ser atacada, logró sobrevivir milagrosamente a sus heridas. La menor de la familia, una niña de 2 años, fue dejada ilesa en una habitación del piso superior, posiblemente porque los hermanos tenían otros planes para ella, incluyendo la decapitación con un hacha. Después de su arresto, los hermanos Beber confesaron a la policía que habían planeado matar a toda su familia para ganar notoriedad y obtener su propia página de Wikipedia como asesinos en serie. Su objetivo final era robar el coche familiar y embarcarse en una matanza masiva en varios lugares, con la intención de asesinar a unas 100 personas. La frialdad con la que detallaron sus planes dejó a las autoridades conmocionadas. Durante el interrogatorio, los hermanos Beber mostraron una desconexión completa de la realidad, afirmando que habían planeado cada detalle del asesinato durante meses. En el juicio que siguió, tanto Michael como Robert fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, incluso después de su encarcelamiento, Robert continuó mostrando un comportamiento violento. Intentó suicidarse colgándose en su celda, pero fue salvado por un guardia, quien lo puso bajo vigilancia para evitar que se quitara la vida. En otra ocasión, atacó al personal de la prisión con un objeto afilado, aunque afortunadamente nadie resultó herido en el incidente. El caso de los hermanos Beber sigue siendo un ejemplo aterrador de cómo la obsesión por la violencia y la notoriedad puede llevar a actos inimaginables de brutalidad. Su deseo de convertirse en famosos a través del asesinato masivo refleja una distorsión profunda de la realidad y una total falta de empatía, lo que los convierte en una advertencia sombría de los peligros que acechan en las mentes perturbadas de algunos jóvenes. Número 4. La sed de sangre de Craig Price. Craig Chandler Price, conocido como el Warwick Slasher, es el asesino en serie más joven en la historia de los Estados Unidos. Con solo 13 años, Price cometió su primer asesinato y en los 2 años siguientes, su sed de sangre lo llevó a matar a 3 personas más. Su historia es una de las más escalofriantes, no solo por la brutalidad de sus crímenes, sino también por la falta de remordimiento que mostró a lo largo de su vida. El 27 de julio de 1987, Craig Price irrumpió en la casa de su vecina Rebecca Spencer, una madre de 2 hijos de 27 años. Armado con un cuchillo de cocina, Price apuñaló a Rebecca 58 veces, un acto de violencia extrema que dejó a la comunidad en estado de shock. Este crimen, aunque horrendo, fue solo el comienzo de lo que sería una ola de asesinatos aún más terribles. 2 años después, bajo los efectos del LSD,
Price cometió su crimen más atroz. En la noche del 1 de septiembre de 1989, entró en la casa de Joan Heaton, de 39 años, y la apuñaló 57 veces. La hija de Joan, Jennifer, de solo 10 años, presenció el asesinato de su madre y también fue apuñalada 62 veces por Price. Como si esto no fuera suficiente, Price también atacó a la hija menor, Melissa, de 7 años, quien recibió 30 puñaladas y murió de manera similar. El nivel de violencia en estos asesinatos fue tan extremo que los cuchillos se rompieron durante los ataques, dejando las hojas incrustadas en las víctimas. Los agentes del FBI que investigaron el caso concluyeron que el autor de los crímenes era un local, dado que los asesinatos ocurrieron cerca de la casa de Price y debido a la naturaleza violenta y personal de los ataques. Cuando fue interrogado por la policía, Price inicialmente negó cualquier implicación, pero su historia se desmoronó rápidamente cuando se descubrió un corte en su mano que intentó atribuir a un accidente mientras estaba ebrio. La policía, sin embargo, no le creyó, y tras realizar una búsqueda en su casa, encontraron ropa ensangrentada y cuchillos que lo incriminaban. Durante el juicio, Price confesó sus crímenes sin mostrar ningún signo de arrepentimiento. De hecho, imitó los sonidos de muerte de sus víctimas durante el proceso, lo que dejó a todos en la sala del tribunal horrorizados. Aunque fue juzgado como menor de edad, lo que significaba que sus antecedentes serían sellados cuando cumpliera 21 años, Price continuó con su comportamiento violento mientras estaba encarcelado. En 1994, Price fue acusado de agredir a un guardia de prisión y su condena se extendió. En 2009, estuvo involucrado en un altercado en una prisión de Florida, donde apuñaló a un recluso con una navaja hecha a mano. A pesar de los múltiples intentos de rehabilitación, Price siguió siendo una amenaza violenta y en 2017 fue condenado a 25 años adicionales por apuñalar a su compañero de prisión, Joshua Davis, con un cuchillo casero. Craig Price es un recordatorio de cómo una mente joven y perturbada puede desatar un nivel de maldad inimaginable. Su falta de arrepentimiento, combinada con su deseo de continuar infligiendo dolor, lo convierte en uno de los asesinos más temidos y peligrosos de la historia moderna. Número 5. El asesino que odiaba los lunes. El 29 de enero de 1979, la tranquila rutina de un lunes en San Diego, California, se vio abruptamente interrumpida por un acto de violencia que marcaría un antes y un después en la historia de los tiroteos escolares en Estados Unidos. Brenda Ann Spencer, una joven de tan solo 16 años, decidió transformar lo que para muchos era un día ordinario en una tragedia que sacudiría a toda la nación. Con una frialdad que sigue estremeciendo a quienes recuerdan ese día, Brenda se atrincheró en su casa, ubicada justo enfrente de la escuela primaria Grover Cleveland, y comenzó a disparar sin piedad contra los estudiantes y el personal de la institución. El arma que utilizó, un rifle semiautomático calibre 22, había sido un regalo de Navidad de su padre, un hecho que agrava aún más la incomprensión y el horror que rodean este caso. Como una adolescente, que debería haber estado preocupada por las tareas escolares y las amistades, llegó a considerar la violencia extrema como una forma de animar el día. Este interrogante sigue resonando en la mente de muchos años después de que los disparos cesaran. En cuestión de segundos, el director de la escuela, Burton Bragg, se convirtió en una de las primeras víctimas. Bragg, un hombre dedicado a su trabajo y a la seguridad de sus estudiantes, perdió la vida heroicamente mientras intentaba abrir las puertas de la escuela para permitir que los niños se pusieran a salvo. Su sacrificio fue seguido por el del conserje, Michael Suchar, quien murió intentando proteger a un estudiante que se encontraba en la línea de fuego. La valentía de ambos hombres contrasta de manera desgarradora con la frialdad de Brenda, quien continuó disparando sin mostrar remordimiento alguno. Durante los 20 minutos que duró el ataque, Brenda disparó unas 30 balas, hiriendo a 8 niños más. Estos minutos, que para muchos deben haber parecido una eternidad, fueron suficientes para dejar una marca indeleble en la comunidad. Padres, maestros y estudiantes quedaron atrapados en una pesadilla que nadie había previsto. A medida que las balas impactaban, el miedo y la confusión se apoderaban de todos,
y el horror de lo que estaba sucediendo no era fácil de comprender. La indiferencia de Brenda hacia el sufrimiento que estaba causando quedó dolorosamente clara durante una entrevista telefónica con un periodista que logró comunicarse con ella mientras estaba atrincherada en su casa. Cuando se le preguntó por qué lo estaba haciendo, su respuesta fue tan escalofriante como desconcertante. «No me gustan los lunes. Esto anima el día». Esta declaración, pronunciada con una aparente indiferencia, dejó atónita a toda una nación. No solo revelaba la frialdad de Brenda, sino también la desconexión completa entre sus actos y cualquier motivación que pudiera considerarse lógica o comprensible. Tras un enfrentamiento de 6 horas con la policía, Brenda finalmente se rindió, pero no sin antes exigir una comida de Burger King como condición para su entrega. Este detalle, que parece trivial en medio de un crimen tan serio, añade una capa adicional de incomprensión y horror al caso. La idea de que una joven pudiera cometer un acto tan atroz y luego preocuparse por lo que iba a comer subraya la perturbación psicológica que evidentemente estaba presente. Brenda fue juzgada como adulta y en el tribunal su aspecto juvenil contrastaba fuertemente con la gravedad de sus crímenes. Se declaró culpable de 2 cargos de asesinato y asalto con un arma mortal, recibiendo sentencias simultáneas de 25 años a cadena perpetua. A pesar de su edad, la justicia decidió que sus actos merecían una condena severa, una decisión que, aunque trajo un sentido de cierre a las familias de las víctimas, no pudo deshacer el daño irreparable causado. El caso de Brenda Ann Spencer es mucho más que una historia de violencia juvenil. Es un reflejo perturbador de cómo la falta de intervención en problemas de salud mental y el acceso fácil a armas de fuego pueden llevar a consecuencias trágicas. Brenda, que había mostrado signos de angustia emocional y comportamiento errático antes del ataque, nunca recibió la ayuda que necesitaba, un hecho que plantea serias preguntas sobre la responsabilidad de los adultos en su vida. La historia de Brenda Ann Spencer es un relato sombrío de cómo la combinación de factores como la desesperación, la soledad y el acceso a medios de destrucción puede llevar a una tragedia de proporciones inimaginables. Su caso sigue siendo un símbolo de los peligros latentes en una sociedad que a menudo falla en reconocer y tratar los signos de alarma antes de que sea demasiado tarde. Número 6. La venganza de James Fairweather. James Fairweather, un adolescente de 15 años de Colchester, Inglaterra, dejó su huella en la historia criminal de Gran Bretaña al convertirse en uno de los asesinos más jóvenes y perturbadores del país. Fairweather, que había desarrollado una obsesión por los asesinos en serie como Ted Bundy y Peter Sutcliffe, finalmente decidió actuar sobre sus oscuros deseos, llevando a cabo una serie de asesinatos que conmocionaron a la nación. El 29 de marzo de 2014, Fairweather atacó a su primera víctima, James Hetfield, un hombre de 33 años que había sufrido una lesión cerebral en un accidente automovilístico. Hetfield estaba acostado en el césped del Parque Castle en Colchester cuando Fairweather se le acercó y lo apuñaló más de 100 veces. Las heridas defensivas en los brazos y las manos de Hetfield indicaron que estaba consciente y luchó por su vida, pero fue superado por la ferocidad del ataque. Solo unos meses después, el 17 de junio de 2014, Fairweather atacó a su segunda víctima, Nahid Al-Manea, una estudiante saudí de 31 años que asistía a la Universidad de Essex. Al-Manea fue atacada mientras caminaba por un sendero rural, donde sufrió 16 puñaladas en la cabeza, el cuello y los brazos. En un acto especialmente macabro, Fairweather le apuñaló los ojos, asegurándose de que no pudiera ver el mal antes de sucumbir a sus heridas. Fairweather logró evadir la captura durante más de un año, pero su comportamiento sospechoso finalmente llamó la atención de un paseador de perros en la mañana del 27 de mayo de 2015. El hombre informó a la policía, quienes llegaron rápidamente y encontraron a Fairweather equipado con guantes de goma y un cuchillo. Fue arrestado en el acto y llevado a juicio, donde se reveló la profundidad de su trastorno mental. Durante una evaluación psiquiátrica, Fairweather confesó que había estado escuchando voces que lo incitaban a cometer los asesinatos,
diciéndole que necesitaba hacer un sacrificio. Estas alucinaciones, combinadas con su obsesión por los asesinos en serie, lo llevaron a cometer los crímenes sin mostrar ningún remordimiento. Durante su juicio, Fairweather permaneció impasible mientras se presentaban las pruebas en su contra, lo que incluía no solo los testimonios de expertos psiquiátricos, sino también detalles escalofriantes de cómo había planeado y ejecutado sus ataques. Las alucinaciones que afirmaba escuchar, junto con su deseo de emular a los asesinos en serie que admiraba, lo impulsaron a actuar con una frialdad y precisión que desconcertaron tanto al público como a los profesionales de la salud mental. El 29 de abril de 2016, Fairweather fue sentenciado a cadena perpetua con una pena mínima de 27 años por los asesinatos de James Hetfield y Nahid Al-Manea. Su caso fue particularmente perturbador no solo por la brutalidad de los crímenes, sino también porque puso en evidencia los desafíos que enfrenta el sistema de justicia al tratar con jóvenes que, aunque son menores, han cometido actos de una crueldad tan extrema que parece desafiar cualquier lógica. Número 7. La masacre de Broken Arrow. El 22 de julio de 2015, la tranquila comunidad de Broken Arrow, Oklahoma, se vio sacudida por un crimen que parecía sacado de una película de terror. Michael y Robert Beber, dos hermanos adolescentes de 18 y 16 años, llevaron a cabo una de las masacres familiares más horribles en la historia de Estados Unidos, asesinando a 5 de los 7 miembros de su familia. Todo comenzó en la noche fatídica, cuando los hermanos, motivados por su obsesión con los asesinos en serie y un deseo de notoriedad, decidieron que era el momento de poner en marcha su plan macabro. Robert atrajo a su hermana menor, Crystal, a una habitación bajo el pretexto de mostrarle algo en la computadora. Una vez allí, la atacó brutalmente con un cuchillo, cortándole la garganta. Los gritos de Crystal atrajeron a su madre, April Beber, quien corrió hacia la habitación solo para ser recibida por la misma brutalidad. Michael se unió a su hermano en el ataque, y entre los dos apuñalaron a su madre más de 40 veces. Después de asesinar a su madre, los hermanos se dirigieron hacia su padre, David Beber, quien también fue apuñalado repetidamente hasta la muerte. No satisfechos con haber matado a sus padres y a su hermana, los hermanos continuaron su carnicería con sus hermanos menores. Daniel, de 12 años, y Christopher, de 7, fueron asesinados con múltiples puñaladas. Su hermana Victoria, de 5 años, fue apuñalada 18 veces, principalmente en el cuello. En medio del ataque, Daniel, en un acto de desesperación y valentía, logró hacer una llamada al 911, alertando a la policía sobre lo que estaba sucediendo. Sin embargo, antes de que llegara la ayuda, Daniel fue atacado nuevamente por Michael, quien fingió ser una víctima más para desorientarlo y luego lo apuñaló hasta la muerte. A pesar de la brutalidad del ataque, 2 miembros de la familia sobrevivieron. Crystal, quien fue la primera en ser atacada, sobrevivió milagrosamente a sus heridas. La hermana más pequeña, una niña de 2 años, fue dejada ilesa en una habitación del piso superior, posiblemente porque los hermanos tenían la intención de reservar un destino aún más espantoso para ella. Cuando la policía llegó a la escena, encontró a los hermanos Beber cubiertos de sangre, pero sin mostrar ningún signo de remordimiento. Durante el interrogatorio, ambos confesaron fríamente sus crímenes y revelaron que su objetivo final era embarcarse en una ola de asesinatos en masa que hubiera hecho que sus crímenes iniciales parecieran insignificantes en comparación. El juicio que siguió fue rápido y concluyente. Michael y Robert Beber fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, el caso no terminó ahí. Durante su tiempo en prisión, Robert continuó exhibiendo un comportamiento violento, intentando suicidarse y atacando a los guardias de la prisión con objetos afilados. A pesar de estar bajo vigilancia constante, Robert intentó tomar su propia vida en varias ocasiones, pero fue detenido cada vez por el personal de la prisión. El caso de los hermanos Beber es un recordatorio aterrador de cómo la fascinación por la violencia puede desviar a los jóvenes hacia caminos oscuros e irreparables.
Su historia se ha convertido en un ejemplo de los peligros de la obsesión por la notoriedad y el poder destructivo de las mentes perturbadas. Es también un testimonio de la importancia de la intervención temprana y el apoyo adecuado para prevenir que los jóvenes con problemas profundos sigan un camino tan destructivo. Número 8. El monstruo de Peterborough. James Watson es un nombre que, aunque menos conocido que otros en esta lista, representa uno de los casos más inquietantes de asesinato infantil en la historia reciente del Reino Unido. Watson, quien tenía 13 años en el momento del crimen, pasó casi 3 décadas escondiendo la verdad sobre lo que le hizo a un niño de 6 años llamado Ricky Neve. El 28 de noviembre de 1994, Ricky Neve fue encontrado estrangulado en un área boscosa cerca de su hogar en Peterborough, Inglaterra. Su madre, Ruth Neve, fue inicialmente sospechosa debido a su historial de abuso infantil y su vida caótica, lo que llevó a un juicio por asesinato que terminó en su absolución. Sin embargo, la verdadera historia de lo que le sucedió a Ricky no salió a la luz hasta muchos años después. En 2016, gracias a los avances en la tecnología de ADN, se identificó una coincidencia definitiva entre el perfil de ADN de Watson y las muestras encontradas en la ropa de Ricky. Esta revelación finalmente llevó al arresto de Watson, quien había eludido la justicia durante tanto tiempo. Watson había llevado una vida de delincuencia menor y abuso sexual infantil, lo que lo había puesto en el radar de la policía, pero nunca había sido vinculado directamente al asesinato de Ricky hasta ese momento. Watson fue llevado a juicio en el Old Bailey, en Londres, donde se presentaron pruebas devastadoras en su contra. Los fiscales detallaron cómo Watson había atraído a Ricky a un área aislada, lo había estrangulado y luego dejado su cuerpo en un lugar donde esperaba que no fuera encontrado de inmediato. La naturaleza fría y calculadora de su crimen, junto con su capacidad para evadir la captura durante tantos años, lo convierten en uno de los asesinos infantiles más insidiosos de la historia reciente del Reino Unido. El 24 de junio de 2022, James Watson fue finalmente condenado a cadena perpetua con una pena mínima de 15 años. Durante el juicio, Watson intentó argumentar que la transferencia de ADN se había producido de manera inocente cuando ayudó a Ricky a ver por encima de una valla. Sin embargo, esta afirmación fue desacreditada rápidamente cuando se demostró que la valla en cuestión no había sido construida hasta después de 1994. El caso de James Watson es un recordatorio de cómo la justicia puede tardar, pero finalmente llega. Su condena trajo un cierre tardío para la familia de Ricky Neve, pero también sirvió como advertencia de que los crímenes, por más antiguos que sean, no quedan impunes. Además, su caso destaca la importancia de las pruebas forenses modernas en la resolución de crímenes y en la búsqueda de justicia para las víctimas, independientemente del tiempo que haya pasado. Número 9. Los niños del horror de Colchester. Robert Thompson y John Venables tenían solo 10 años cuando cometieron uno de los crímenes más atroces en la historia del Reino Unido: el secuestro, tortura y asesinato de James Bulger, un niño de 2 años. El 12 de febrero de 1993, Thompson y Venables fueron capturados por cámaras de vigilancia mientras llevaban a Bulger por un concurrido centro comercial en Bootle, Inglaterra. Aparentemente inofensivos, estos 2 niños condujeron a Bulger a una vía férrea cercana, donde llevaron a cabo un ataque tan brutal que conmocionó a la nación y al mundo entero. La tortura infligida a Bulger fue extremadamente cruel. Thompson y Venables lo golpearon con ladrillos y piedras, lo patearon y lo golpearon con una barra de hierro de 22 libras, lo que provocó fracturas en su cráneo y múltiples heridas en todo su cuerpo. Finalmente, colocaron su cuerpo en las vías del tren, esperando que un tren lo atropellara para que su muerte pareciera un accidente. El plan falló parcialmente, ya que el cuerpo de Bulger fue encontrado días después, lo que llevó a una búsqueda exhaustiva de los culpables. Cuando las imágenes de las cámaras de vigilancia fueron mejoradas y publicadas, una mujer reconoció a los niños como Thompson y Venables, quienes habían estado haciendo novillos en el centro comercial. La policía los arrestó rápidamente
y ambos fueron condenados a cadena perpetua con una pena mínima de 8 años. Este caso no solo destacó la capacidad de maldad en niños tan jóvenes, sino que también provocó un debate nacional e internacional sobre la edad de responsabilidad penal y cómo tratar a los delincuentes juveniles. Después de cumplir su sentencia mínima, Thompson y Venables fueron liberados con nuevas identidades para protegerlos de represalias públicas. Mientras que Thompson ha mantenido un perfil bajo desde su liberación, Venables ha sido arrestado nuevamente en múltiples ocasiones, la más reciente en 2017, por posesión de material de abuso sexual infantil. Actualmente, Venables se encuentra en prisión y sus apelaciones para obtener la libertad condicional han sido rechazadas. El asesinato de James Bulger sigue siendo uno de los casos más perturbadores y emocionalmente cargados en la historia moderna del Reino Unido. La imagen de un niño pequeño siendo conducido hacia su muerte por otros 2 niños es un símbolo de la inocencia corrompida y la capacidad del mal de manifestarse a cualquier edad. A pesar de las décadas que han pasado, el caso sigue siendo un recordatorio constante de los horrores que pueden ocurrir cuando el mal se manifiesta en los más jóvenes. Número 10. El horror en Mississippi. Alyssa Bustamante tenía solo 15 años cuando cometió un crimen tan espantoso que dejó a su comunidad en estado de shock y horror. El 21 de octubre de 2009, Alyssa atrajo a su vecina de 9 años, Elizabeth Olten, a un bosque detrás de sus casas en St. Martins, Missouri. Lo que comenzó como una simple invitación de una adolescente a una niña para jugar, se convirtió rápidamente en un acto de brutalidad inimaginable. Bustamante había planeado el asesinato de Elizabeth con anticipación, cavando una tumba poco profunda días antes del crimen. Una vez en el bosque, estranguló a Elizabeth, le cortó la garganta y la apuñaló en el pecho varias veces con un cuchillo de cocina. Después de cometer el asesinato, enterró el cuerpo de Elizabeth en la tumba que había preparado y regresó a su casa como si nada hubiera sucedido. Lo más inquietante de este caso es que Alyssa no mostró ningún signo de remordimiento. En su diario, escribió sobre cómo había disfrutado del asesinato, describiéndolo como increíble y expresando una morbosa satisfacción por haber quitado la vida a alguien. Sus palabras reflejaban una desconexión emocional y una fascinación por la muerte que alarmó a todos los involucrados en el caso. La búsqueda de Elizabeth comenzó poco después de su desaparición, cuando su madre reportó que no había regresado a casa. La investigación rápidamente se centró en Alyssa, ya que Elizabeth había sido vista por última vez con ella. La policía registró la casa de Alyssa mientras ella estaba en la iglesia, encontrando su diario y otras pruebas que la vinculaban directamente con el crimen. Con las pruebas acumulándose en su contra, Alyssa finalmente confesó el asesinato y llevó a la policía al lugar donde había enterrado a Elizabeth. Durante su juicio en 2012, Bustamante fue juzgada como adulta. A pesar de los intentos de la defensa de argumentar que Alyssa había tenido una infancia problemática y sufría de trastornos mentales, el jurado la encontró culpable de asesinato en segundo grado y acción criminal armada. Fue sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, aunque se espera que no sea elegible para salir hasta al menos 2057. El caso de Alyssa Bustamante es un testimonio inquietante de cómo la mente de un adolescente puede desviarse hacia la violencia extrema. Su falta de arrepentimiento y su actitud despreocupada hacia la vida y la muerte siguen siendo un tema de estudio para los psicólogos y criminólogos que intentan comprender cómo una joven puede desarrollar una capacidad tan insensible para el asesinato. Este caso subraya la importancia de la intervención temprana y el apoyo adecuado para los jóvenes que muestran signos de conducta antisocial antes de que sus impulsos se conviertan en tragedias irreparables. Gracias por acompañarnos en este oscuro recorrido. Recuerda siempre que el mal puede acechar incluso en los lugares más inesperados.